Bienvenidos y bienvenidas a la tercera y última clase sobre articulaciones. El día de hoy vamos a enfocarnos en algunas articulaciones que por su complejidad estructural, sus funciones y el tipo de movimientos que realiza merecen un estudio más detallado. ¿Qué articulaciones estudiaremos? Veremos la articulación temporomaxilar o ATM, el hombro, el codo, la articulación de la cadera y la articulación de la rodilla. ¿De qué manera las vamos a estudiar? Comenzaremos por mencionar el tipo de articulación y los huesos que la conforman. Luego mencionaremos los componentes anatómicos. Y por último, veremos qué movimientos realizan y algunas de las patologías más comunes de cada uno. Comencemos por la articulación temporomandibular. Esta articulación, también llamada temporomaxilar o ATM, es una combinación de un atrocoide y un artroide. La forman varias estructuras óseas. La apófisis condilia y la fosa mandibular de la mandíbula o maxilar inferior y el tubérculo articular del hueso temporal. Esta articulación es la única móvil de las articulaciones del cráneo, ya que las demás son suturas y por consiguiente son inmóviles. Ahora veamos cuáles son los componentes anatómicos. Tenemos un disco articular o menisco, que es un disco de fibrocartílago que separa la cavidad sinovial en un compartimiento superior y uno inferior, cada uno con una membrana sinovial. La cápsula articular, que es bastante laxa y rodea toda la articulación. Tenemos también el ligamento lateral, que son dos bandas cortas que van desde la apófisis cigomática del temporal hasta el cuello de la mandíbula. Este ligamento está cubierto por la glándula parótida y la submandibular e impide el desplazamiento de la mandíbula. Luego tenemos el ligamento esfenomandibular, que va desde la espina del esfenoides hasta la rama de la mandíbula, y el ligamento estilomandibular, que va desde la apófisis estiloides del temporal hasta la rama de la mandíbula. En esta imagen podemos observar un corte sagital. Mirándolo desde la cara lateral derecha, podemos observar la posición de los dos compartimientos que conforman la cavidad sinovial y que están separados por el menisco, y las superficies óseas que forman la articulación, que son el tubérculo articular y la fosa temporal del hueso temporal y la apófisis condilia de la mandíbula. También se pueden ver otras estructuras adyacentes, como son la apófisis estiloide del temporal y el conducto auditivo externo. En esta imagen vemos la ubicación del ligamento estilomandibular, la cápsula articular y el ligamento lateral. Y podemos observar los movimientos que realiza esta articulación y que ya vimos la clase pasada. Tenemos la protracción al mover hacia adelante la mandíbula, la retracción, que es el movimiento inverso para retornar a la posición anatómica, la depresión para abrir la boca y la elevación para cerrarla. En cuanto a las patologías, una de las más frecuentes es la luxación. Definimos a una luxación como la separación de un hueso de la articulación, lo que popularmente llamamos el hueso se salió del lugar. Esta articulación, esta luxación, se produce por desgarro de los ligamentos, los tendones y la cápsula articular. El desplazamiento que puede sufrir la articulación temporomandibular puede ser anterior, que es el más común, posterior o lateral. En la luxación anterior, las apófisis condilias de la mandíbula pasan por delante de los tubérculos articulares, como cuando bostezamos. La luxación posterior ocurre generalmente cuando hay un traumatismo directo, como un golpe en el boxeo, y la luxación lateral es habitualmente consecuencia de una fractura. Vamos a ver ahora la articulación del hombro. Esta articulación es una anartrosis y es una de las articulaciones que más amplitud de movimientos posee. Está formada por la cavidad glenoidea de la escápula u omóplato y por la extremidad proximal o cabeza del húmero. Otros nombres con los que podemos encontrarla son articulación escápulo-humeral o glenohumeral. Veamos entonces cuáles son sus componentes anatómicos. Primero, tenemos la cápsula articular que se extiende desde la cavidad glenoidea hasta el cuello anatómico del húmero. Su región inferior es la zona más débil y, como veremos más adelante, esto puede dar lugar a una de las patologías más frecuentes del hombro, que es la luxación. Tenemos varios ligamentos. El coracohumeral, que refuerza la parte superior de la cápsula articular y se extiende desde la apófisis coracoides de la escápula hasta el tubérculo mayor del húmero, llamado troquíter.
Los ligamentos glenohumerales, que son tres engrosamientos de la cápsula articular sobre la superficie anterior de la articulación y que se extienden desde la cavidad glenoidea hasta el cuello anatómico del húmero. Estos ligamentos van a proveer estabilidad a la articulación. También tenemos el ligamento transverso del húmero, que se extiende desde el troquín hasta el troquíter y sostiene la porción larga del músculo bíceps braquial. Luego encontramos al rodete glenoideo o labrum, que es un borde angosto de fibrocartílago que rodea el límite externo de la cavidad glenoidea para agrandar y profundizar la misma. Y por último, nos encontramos con cuatro bolsas sinoviales. En la figura podemos ver la subescapular y la subacromial, pero también existe una subdeltoidea debajo del músculo del mismo nombre y la subcoracoidea debajo de la apófisis coracoides. Los invito a que pongan pausa al video y vuelvan a ver el video correspondiente al hombro de la clase pasada, para que comprendan un poquito mejor esta articulación. Muy bien, en esta imagen vamos a tener una vista externa del hombro, sin el húmero. Lo primero que podemos observar es la cavidad glenoidea con la cápsula articular que la rodea y el rodete glenoideo. En la parte superior observamos el acromion con el ligamento coracoacromial, la bolsa subacromial, los ligamentos coracohumeral y glenohumerales en la parte anterior y los tendones de algunos músculos de la región. En cambio, es una vista de un corte frontal de la articulación. Podemos observar el tejido óseo del húmero, de la escápula, la clavícula y el acromion. También observamos el resto de las estructuras articulares como la cápsula, el rodete, la bolsa subacromial y las dos capas de la membrana sinovial. Veamos ahora qué movimientos realiza esta articulación. Por un lado tenemos la flexión, como cuando tomábamos distancia en la escuela primaria. La extensión es el movimiento contrario para volver el miembro a la posición anatómica. Luego, la hiperextensión, que es la continuación del movimiento de extensión, como el que realizan los lanzadores de disco en los Juegos Olímpicos. La abducción, en la cual alejamos todo el miembro superior, como cuando paramos el colectivo, y la aducción, que es su movimiento opuesto. También tenemos la rotación lateral y la rotación medial, en la que el brazo rota hacia afuera o hacia adentro, alejando o acercando el antebrazo y la mano al cuerpo. Por último, vamos a tener la circunducción, en la que giramos el miembro superior dando una vuelta completa. En esta diapositiva vamos a ver una de las lesiones más frecuentes del hombro, que es la luxación. Una luxación, como vimos en la articulación temporomandibular, es la separación de un hueso de la articulación. En este caso, como la parte inferior de la cápsula articular es más débil, ante algún traumatismo o distensión del hombro, la cabeza del húmero se desplaza hacia adelante, saliéndose de la articulación. Otra lesión que podemos encontrar es el desgarro del rodete glenoideo, el cual se separa de la cavidad glenoidea y como consecuencia puede luxarse el hombro. Esto puede ocurrir por varias razones. Una caída sobre el brazo extendido, golpes directos como en deportes de contacto, levantar objetos pesados, movimientos repetitivos por encima de la cabeza como lanzar una pelota o por el desgaste natural debido al paso del tiempo. La solución en estos casos es la cirugía. En tercer lugar, tenemos la articulación del codo. Esta articulación es de tipo gínglimo. Está formada por la extremidad distal y la troclea del húmero y por la extremidad proximal del radio y la escotadura troclear del cúbito. Como toda articulación sinovial, presenta una cápsula articular, la cual podemos dividir en una porción anterior y una posterior. La porción anterior cubre la superficie anterior de la articulación del codo, desde la fosa radial y coronoidea del húmero hasta la apófisis coronoides del cúbito y el ligamento anular del radio. La zona posterior se extiende desde la cabeza del húmero, la fosa olecraniana y el epicóndilo lateral del húmero hasta el ligamento anular del radio, el olecranon del cúbito y la región del cúbito posterior a la escotadura radial. También va a presentar tres ligamentos.
El colateral cubital va desde el epicóndilo medial del húmero hasta la apófisis coronoides y el olecranon del cúbito. El colateral radial, que va desde el epicóndilo lateral del húmero hasta el ligamento anular del radio y la escotadura radial del cúbito, y el ligamento anular del radio, que rodea la cabeza del radio y la mantiene dentro de la escotadura radial del cúbito. El ligamento radial no se ve en esta figura, ya que estamos viendo la cara medial-oriental. En esta figura podemos apreciar una vista lateral de la articulación, donde se ve mejor el ligamento anular, la cápsula articular, el ligamento colateral radial, el olecranon y una bolsa o bursa olecraneana. En cuanto a los movimientos, esta articulación, al ser de tipo gínglimo, solo permite movimientos de flexión-extensión, como cuando nos llevamos comida a la boca. En esta imagen podemos ver una lesión frecuente llamada codo de tenista, aunque también puede aparecer en golfistas. Se trata de una epicondilitis, que es la inflamación del epicóndilo lateral del cúbito que produce dolor. Esta lesión no es articular, sino muscular. Con el movimiento repetido, especialmente los saques que realizan los tenistas, los músculos extensores del antebrazo pueden desgarrarse generando dolor articular. Ahora continuamos con la articulación de la cadera. La cadera es una articulación de tipo enartrosis. Si bien tiene amplitud de movimientos, son menores que la articulación del hombro, que es del mismo tipo. Está formada por la extremidad proximal del fémur y el acetábulo del hueso coxal. Veamos cuáles son sus componentes anatómicos. Como es esperable, la articulación posee una cápsula articular que se extiende desde el borde del acetábulo hasta el cuello del fémur. Luego tenemos a los ligamentos que mantienen estable la articulación. Estos son el ligamento iliofemoral, que se extiende desde el ilion hasta el fémur y evita la hiperextensión del fémur, y es el ligamento más fuerte del cuerpo humano. Tenemos también el ligamento pubofemoral, que va desde el pubis hasta el fémur e impide la hiperabducción del fémur, de este hueso, y el ligamento isquiofemoral, que se extiende desde el isquion hasta el fémur. Este ligamento se relaja durante la aducción, se tensa durante la abducción y fortalece la cápsula articular. Estos tres ligamentos que les acabo de mencionar son ligamentos accesorios, ya que representan engrosamiento de la cápsula articular. También tenemos al ligamento de la cabeza del fémur, que se extiende desde la fosa del acetábulo hasta la fosita de la cabeza del fémur. Este ligamento suele contener una pequeña arteria que irriga a la cabeza del fémur. Finalmente, tenemos al ligamento transverso del acetábulo. Este ligamento cruza sobre la escotadura acetabular, sostiene parte del rodete y se conecta con los ligamentos de la cabeza del fémur y la cápsula articular. En cuanto al rodete acetabular, es un reborde fibrocartilaginoso que está unido al borde del acetábulo y aumenta la profundidad de este. Como consecuencia, la luxación del fémur es infrecuente. Por último, en esta figura podemos ver también la membrana obturatriz en el pubis, que es una membrana interósea y contiene el canal obturador por donde transcurre el paquete vasculonervioso del mismo nombre. En esta imagen podemos ver los ligamentos iliofemoral e isquiofemoral y sus inserciones en los huesos ilion e isquion respectivamente, así como su inserción en el trocánter mayor del fémur. En esta otra podemos observar una vista de un corte en el plano frontal, donde se visualizan la cápsula articular, la cavidad sinovial, el cartílago articular, el rodete del acetábulo, entre otros elementos articulares. En cuanto a los movimientos, como mencioné anteriormente, esta articulación realiza una variedad de movimientos. En primer lugar, tenemos la flexión, cuando damos un paso al frente. La extensión, cuando retornamos el miembro a la posición anatómica, y la hiperextensión, cuando, por ejemplo, nos preparamos para patear una pelota. En el caso de la abducción, sucede lo mismo que con el miembro superior. Alejamos el miembro del cuerpo.
La aducción es el movimiento opuesto. En la rotación medial, acercamos la rodilla a la región medial del cuerpo y también al otro miembro. Y en la rotación lateral, realizamos el movimiento contrario. En el caso de la circunducción, el movimiento no es tan amplio como el del brazo y es el que realizamos cuando trazamos pequeños círculos con el miembro inferior. Veamos ahora un video. Las articulaciones de la cadera se encuentran en la pelvis, conectan el torso a las piernas y sostienen el peso de la parte superior del cuerpo. Aquí podemos ver también cuál es el movimiento de flexión que realiza el fémur. Como vimos anteriormente, el hueso coxal va a estar formado por el pubis, el isquion y el ilion. Y también forma parte de la articulación la cabeza del fémur. Esta articulación es del tipo en artrosis. En ella, las lesiones y el desgaste producidos por el envejecimiento pueden dañarla, lo que aumenta el riesgo de fractura femoral o de fractura de cadera. Una fractura de cadera importante se va a reparar con una cirugía de reemplazo llamada artroplastia. Durante la cirugía de reemplazo de cadera se retira todo el cartílago y el hueso de la cavidad del acetábulo y se coloca una pieza protésica en forma de copa en el mismo. Luego se extirpa la parte superior del fémur y se inserta en su lugar una bola de metal. También se inserta un vástago de metal en el fémur para añadir estabilidad a la prótesis. Los pacientes de edad avanzada y los pacientes con osteoporosis corren un mayor riesgo de fracturas de cadera que requieren cirugía de reemplazo. Muy bien, por último tenemos a la articulación de la rodilla. Esta articulación también es de tipo gíntimo y consiste en tres articulaciones con una sola cavidad sinovial. Estas tres articulaciones van a ser una externa entre la tibia y el fémur, una interna también entre la tibia y el fémur y una intermedia entre el fémur y la rótula. Como componentes anatómicos tenemos la cápsula articular que es independiente e incompleta. Hay una vaina tendinosa que rodea la articulación y que está formada por tendones musculares, pero también hay fibras capsulares que conectan a los huesos. Los retináculos rotulianos son tendones fusionados de la inserción de los cuádriceps femoral y la fascia lata, que son músculos que veremos en las clases posteriores. Su función es reforzar la parte anterior de la articulación. El ligamento rotuliano es la inserción del cuádriceps femoral y va desde la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia. El ligamento popliteo oblicuo va desde el fémur hasta la tibia y el arqueado desde el fémur hasta el peroné. Luego tenemos el ligamento colateral de la tibia, que es interno y está unido al menisco medial, y el colateral peroneo, que es externo y está unido al menisco lateral. También tenemos dos ligamentos importantes, que son intracapsulares y que son el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado anterior es un ligamento posterolateral. Va desde la zona entre los cóndilos de la tibia hasta el cóndilo lateral del fémur. El ligamento cruzado posterior, en cambio, es anteromedial y va desde el área intercondilia y el menisco lateral hasta el cóndilo medial del fémur. Los meniscos los vamos a ver en la próxima imagen. Finalmente, tenemos a las bolsas. Estas bolsas son la prerrotuliana, la infrarrotuliana y la suprarrotuliana. La bolsa prerrotuliana se encuentra entre la rótula y la piel. La infrarrotuliana se encuentra entre la región superior de la tibia y el ligamento rotuliano. Y la suprarrotuliana está entre la zona inferior del fémur y la parte profunda del cuádriceps femoral. En esta imagen podemos ver a los meniscos o discos articulares. Son dos discos de fibrocartílago entre los cóndilos tibial y femoral que ayudan a compensar las formas irregulares de los huesos y también ayudan a la circulación del líquido sinovial. El menisco medial tiene forma de C y el lateral tiene forma de O. Ambos están unidos en su parte anterior por el ligamento transverso de la rodilla y con la tibia mediante los ligamentos coronarios. En cuanto a los movimientos, la articulación de la rodilla permite realizar cuatro.
Extensión de la pierna, como cuando estamos sentados y levantamos hacia adelante en forma recta. Flexión, cuando volvemos a la posición anatómica. Rotación interna, cuando acercamos la rodilla a la parte medial del cuerpo. Y rotación externa, cuando la alejamos. Finalmente, veremos un ejemplo clínico. Como sucede en la cadera, cuando los huesos que forman la articulación de la rodilla sufren traumatismos o se desgastan por el paso natural del tiempo, puede ser necesario realizar una artroplastia o reemplazo. En esta figura se pueden observar las superficies de los huesos que son resecadas, es decir, que son removidas y luego se reemplazarán por una prótesis. Aquí podemos observar los elementos que componen la prótesis. Por un lado, tenemos el componente femoral que ocupará el lugar de los cóndilos femorales, el componente tibial que ocupará el lugar de los platillos tibiales, el espaciador que hará las funciones de los meniscos y el componente de la rótula que reemplazará la misma. Finalmente, en esta imagen podemos ver a la izquierda los componentes de la prótesis de rodilla colocados en su lugar y a la derecha una radiografía que también muestra dichos componentes una vez realizada la cirugía. Otra patología que podemos encontrar en la rodilla es el edema. El edema de rodilla puede suceder por una fractura o traumatismo en la cual la sangre extravasada produce inflamación que genera dolor. Otra causa de edema de rodilla es el derrame articular. El mismo se produce por una acumulación de líquido sinovial y puede estar causado por lesiones, enfermedades o esfuerzos físicos y puede provocar dolor, hinchazón, rigidez y dificultad para mover la pierna. Un ejemplo son las lesiones en los jugadores de fútbol. El tratamiento puede incluir reposo, colocación de hielo, antiinflamatorios, extracción y extracción de líquido con jeringa, pero también en casos graves puede requerir cirugía. Muy bien, hasta aquí llegamos con la clase. ¿Y ahora con qué seguimos? Bueno, los invito a realizar la tarea, subir su aporte al foro de la clase y comentar el de algún compañero o compañera. Bien, los invito a continuar construyendo el glosario colaborativo. La próxima clase vamos a comenzar con el sistema muscular. Muchas gracias. Nos vemos la clase que viene.